Hola, mi nombre es Edwin y te doy la bienvenida a RAES. En este video nos corresponde explicar los aspectos fundamentales del derecho penal. Le damos un agradecimiento especial a la doctora Julia Sáenz y a la profesora Virginia Arango, quienes fueron nuestra inspiración y mentoras en dicha cátedra. Sin más preámbulo, comencemos. Para poder entender mejor el concepto de derecho penal, es muy útil dividirlo en tres partes. Podemos entender el derecho penal como una facultad, ya que este mismo se presenta como aspecto sancionador del Estado. También podemos entenderlo como ciencia, ya que la normativa penal posee método y objeto de estudio. Y podemos entenderlo como mecanismo de control social formal, ya que establece parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento para mantener la armonía en la sociedad. Podemos decir entonces que el derecho penal es la ciencia que ejerce la facultad sancionadora del Estado para establecer las normas de conducta de obligatorio cumplimiento. El derecho penal es un instrumento de control social establecido para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos en una sociedad que a través de su normativa establece una serie de pautas de obligatorio cumplimiento que tienen consecuencias jurídicas para los sujetos que la infringen. Características del derecho penal. El derecho penal cuenta con diversas características. Es científico ya que posee objeto y método de estudio determinado, autónomo puesto que no depende de otra rama jurídica para mostrarse, personalísimo que solamente se aplica a la persona infractora de la ley penal, público puesto que regula la relación entre los particulares y el Estado. Además que las normas del derecho penal tienen carácter público, ellas definen los delitos y fijan las penas, y su mecanismo de elaboración y aprobación es de orden público. Estas normas penales tienen que ser aprobadas por la Asamblea de Diputados y rigen para todos los ciudadanos, y su aplicación es por autoridades públicas mediante los tribunales de justicia. Es sustantivo puesto que contiene los aspectos que determinan la existencia de una figura delictiva y bienes jurídicos tutelados. Interno, ya que la norma penal se aplica dentro del territorio nacional, salvo excepciones. La ciencia del derecho penal, además, es autónoma, valorativa y sancionatoria, puesto que éste establece las normas que determinan los delitos y fija las sanciones. En segundo lugar, los comportamientos punibles están sujetos a una valoración ético-social y la consecuencia por la violación de las normas penales a los sujetos que no cumplen con sus mandatos y prohibiciones la califica como sancionatoria. Clasificación del derecho penal. Según su objeto. Según su objeto, el derecho penal se puede dividir entre derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo estudia las conductas ilícitas que han determinado al Estado. Podemos apreciarlo en el libro segundo del Código Penal panameño, donde se encuentran tipificadas las conductas ilícitas. El derecho penal objetivo es un conjunto de normas jurídicas que crean delitos, establecen las penas a quienes han realizado una acción u omisión prevista en una norma penal, mientras que el derecho penal subjetivo es la facultad del Estado para crear delitos y fijar sanciones, mejor conocido como el ius puniendi. También tenemos el derecho penal sustantivo, que hace referencia a todas las consideraciones generales que presenta la norma penal, ubicado en el libro 1 del Código Penal. No es más que el conjunto de normas que determinan los comportamientos punibles y las respectivas sanciones. Y el derecho penal adjetivo o formal es el conjunto de normas jurídicas que establecen las formas o el procedimiento de aplicación del derecho sustantivo, también conocido como derecho procesal penal. Por razones didácticas, se divide el derecho penal en derecho penal general, que se estudia todas las normativas presentes en el libro primero del Código Penal, y el derecho penal especial, que estudia las figuras delictivas presentes en el libro segundo del Código Penal. A lo largo de la historia, el derecho penal ha recibido distintas denominaciones, ya sea a nivel legislativo o de derecho comparado. Tenemos el derecho criminal, que es conocido en inglés como criminal law para los países anglosajones, el diritto penale en italiano, droit criminal en francés, y en cuanto a nivel legislativo puede ser conocido como el derecho de lucha contra el crimen o derecho preventivo, ya que el derecho penal tiene una función preventiva, consiste en
crear una coerción psicológica para que los actos delictivos no se cometan. Precursores del derecho penal. Como precursores del derecho penal tenemos primero que todo al derecho romano. Con los romanos se incorporó la imputabilidad, que es la responsabilidad penal del sujeto activo. El derecho romano evoluciona al derecho indogermánico o continental, provocando una gran cantidad de aportes, como lo son la determinación de los bienes jurídicos, la determinación de las conductas delictivas. El delito de violación carnal era un problema que afectaba a todos en general y no solo a la víctima, y surge el término de indemnización. Como otros precursores tenemos a grandes personalidades conocidas como Cesare Bonesana, el marqués de Beccaria, que redactó el libro de los delitos de las penas, el cual señalaba que las conductas delictivas deben estar tipificadas en la ley, lo cual se denomina el principio de legalidad. Tenemos también a François-Marie Arouet, quien incorporó la individualización de la pena, el cual expresa que el juez debe tomar en cuenta todos los factores que encierran el hecho punible para dar una pena proporcional al sujeto activo. Dicho precepto está presente en el artículo 79 del Código Penal. Además, las sentencias del juez deben estar fundamentadas con base en los criterios de la individualización de la pena. También tenemos a Edmund Mesger, que expresaba que se debe analizar el tipo penal, hecho penal, que es la estructura básica de la norma penal sobre este aspecto que constituye la conducta delictiva. Es precursor de los siguientes elementos constitutivos del delito: la acción, la antijuricidad y la culpabilidad. Y finalmente tenemos a Ernst von Belling, que menciona como elementos constitutivos del delito a la acción, la tipicidad, la culpabilidad, la antijuricidad, la imputabilidad de la punibilidad. Con respecto a la imputabilidad, este determina que la responsabilidad penal del sujeto activo durante la comisión de una figura delictiva. Evolución histórica del derecho penal en Panamá. Evolución histórica del derecho penal en Panamá. La República de Panamá ha contado con un sinnúmero de normas penales que han regido desde antes de nuestra era republicana hasta la actualidad. Previo a la separación de Panamá de Colombia, el Istmo panameño contó con 3 códigos penales: el Código Penal de 1837, el Código Penal de 1873 y el Código Penal de 1890. Este último es significativo su vigencia, ya que al separarnos de Colombia no teníamos leyes penales al respecto, siendo este el primer texto penal que regió nuestro país, hasta que fue derogado por el Código Penal de 1916, que empezó a regir a partir del 1 de julio de 1917. Ya con esto pasamos al periodo republicano. El periodo de 1917 a 1923 rigieron el Código Penal de 1916, que estaba basado en el Código Penal hondureño, español y chileno, y fue de muy corta duración y muy criticado, y reemplazado por el de 1922. Y el Código Penal de 1922 empieza a regir a partir del 17 de enero de 1923 hasta el 1 de marzo de 1983. Además, otras normas penales que se vieron producto de el enclave estadounidense dentro de la República de Panamá, además, otras normativas penales que se vieron a lo largo de la evolución histórica del derecho penal en Panamá fueron aquellas que tenían que ver con la legislación penal durante la zona del canal. Toda esta legislación penal de la zona del canal tuvo vigencia desde el 26 de febrero de 1904 hasta el 1 de octubre de 1979, cuando empieza a regir los tratados Torrijos-Carter de 1977. El 17 de mayo de 1904 se estableció el gobierno de la zona del canal por la Comisión del Canal Ístmico, y a partir de ese momento se organizó dicho gobierno y fueron aprobadas también el Código Penal y el de Procedimiento Criminal, y se establecieron leyes para prohibir la lotería y los juegos. Los textos legales que rigieron durante todo este tiempo
fueron los artículos 3 y 4 del 22 de agosto de 1904 de la Comisión del Canal Istmico, la cual fue creada en marzo 28 de 1904 por el presidente de aquel entonces de Estados Unidos, y esta comisión actuaba con funciones legislativas que desarrolló hasta 1905. El otro texto legal que rigió fue el Código Penal para la Zona del Canal de 1904, aprobado por el Acta número 14 de septiembre de 1904 y estaba inspirado en el Código Penal de California, reemplazando su denominación en 1903 por Criminal Code of the Canal Zone. Los otros dos textos legales que rigieron fueron el Canal Zone Code de 1934, que tuvo vigencia hasta el 2 de enero de 1963, y el Canal Zone Code de 1963, que tuvo vigencia hasta el 1 de octubre de 1979. En estos códigos se encontraban dos categorías de infracciones penales, o crimes: los felonies, que eran las infracciones graves, y los misdemeanors, que eran las infracciones leves. Durante el periodo de transición, comprendido entre el 1 de octubre de 1979 y el 30 de abril de 1982, se ejerció la jurisdicción de manera conjunta con los Estados Unidos en determinadas áreas e instalaciones. Cabe señalar que existieron centros penitenciarios en la antigua zona del canal para el internamiento de los delincuentes y se consagraba la pena de muerte. Volvemos entonces al Código Penal de 1982, que fue elaborado por Aristides Royo, y su fuente inspiradora son en textos legales de Chile, el proyecto de Código Penal tipo para Latinoamérica, entre otros. Este texto legal contiene un nuevo catálogo de penas como los días multas, nuevas instituciones, reemplazo de penas cortas, privativas de libertad, clasificación de medidas de seguridad, novedades delictivas, genocidio, delitos contra los derechos humanos, entre otros. Volvemos al Código Penal de 1982, elaborado por Aristides Royo, y su fuente inspiradora son en textos legales de Chile, el proyecto de Código Penal para Latinoamérica, entre otros. Este texto legal contiene un nuevo catálogo de penas como los días multas y nuevas instituciones, reemplazo de penas cortas, privativas de libertad, así como también incluye la clasificación de medidas de seguridad, nuevas novedades delictivas como el genocidio y delitos contra los derechos humanos, entre otros. Rigió hasta que fue reemplazado por el Código Penal de 2007, que empezó a regir el 22 de mayo del 2008 y tiene numerosas innovaciones en materia de figuras delictivas y en la parte general, e incluye, por ejemplo, la autoridad inmediata y hace referencia al dolo y la culpa, no como formas de culpabilidad, por lo que se orienta al sistema finalista del delito. Problemas del derecho penal en el siglo XXI. El derecho penal se ha encontrado con distintos problemas en la actualidad, ya que los delitos que existen actualmente se han perfeccionado e incrementando, ya que la sociedad en general ha ido desarrollándose. Entre los problemas están la corrupción y los sobornos internacionales, los delitos contra medios informáticos y finalmente el blanqueo de capitales, para mencionar solo algunos. Espero que les haya gustado el video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales con el nombre de RAES y nos estaremos viendo muy pronto. ¡Hasta luego!